Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 115 del año 30 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB, IPN, el Seminario de los Jueves. Ningún gran descubrimiento fue hecho jamás sin una conjetura audaz. Isaac Newton. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del maestro en ciencias Alfredo Martínez, quien impartirá la conferencia titulada La descripción matemática de un fenómeno físico, un problema de enseñanza y aprendizaje en dinámica. El maestro en ciencias Alfredo Martínez comenzó su carrera como profesor de dibujo técnico a nivel secundaria mientras terminaba sus estudios de bachillerato. Es técnico mecánico por el Instituto Politécnico Nacional. Es licenciado en enseñanza secundaria con especialidad en física por la Escuela Normal Superior de México. Ha trabajado por 5 años impartiendo clases a nivel primaria y 8 años impartiendo clases de física a nivel secundario. En mayo de 2014 terminó la maestría en matemática educativa por el CIMBESTAB con la tesis El uso de distintas representaciones del fenómeno aceleración promueve el cambio conceptual. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en matemática educativa en el CIMBESTAB. Tiene un artículo publicado en las revistas Enseñanza del Cálculo titulado El concepto de la derivada en el contexto de la enseñanza de la física, recursos para el uso de diferenciales y las tecnologías de la información y comunicación. Ha participado en congresos como el CERME 10, el ETM 6, el CAL 9 y el primer Congreso Panamericano de GeoGebra 2018. Sin más preámbulos, dejamos con ustedes al maestro en ciencias Alfredo Martínez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, buenos días a todos y repito, muchas gracias por la invitación a este seminario de los jueves y pues bueno, es un gusto estar aquí. Pues bueno, vamos a comenzar y les voy a intentar platicar un poco pues lo que ha sido hasta ahora mi investigación y bueno, en qué vamos. Entonces, pues bueno, comenzamos. Listo. Bueno, muy bien, pues el título de mi investigación, como bien saben, nuestras investigaciones ha ido cambiando. Ahora, pues bueno, la propuesta va para extender los espacios de trabajo matemático para la enseñanza de la física en la descripción de matemática de situaciones relacionadas con la inercia. Preferí dejarle el título al seminario como salió en el póster, porque bueno, también habla un poquito de lo que se está haciendo. El trabajo, repito, versa sobre todo en el problema de inercia y cómo enseñarlo a estudiantes de secundaria, sobre todo en nivel bachillerato, aunque coincido con otros autores en que este tipo de experimentos relacionados con fenómenos físicos se pueden extender a distintos niveles académicos. Y bueno, pues el problema lo planteo aquí. Se describen las causas que producen el siguiente movimiento y pues lo que tenemos es tenemos un bloque en un carrito y lo que se quiere pues es observar, ¿no?, cómo cae cuando se le aplica una fuerza y bueno, pues cómo se describiría eso, ¿no? O el otro caso en el que se empuja y luego caen. Son dos casos, digamos, que están relacionados con el problema de inercia. Y entonces, bueno, pues se le solicita al estudiante describe matemáticamente las causas que producen el movimiento observado. Como preguntas de investigación planteamos cómo promover cambios conceptuales con respecto a las causas que producen el movimiento, qué habilidades y procesos cognitivos requiere desarrollar un estudiante de física para coordinar las distintas representaciones de la dinámica de un suceso físico que le permitan transitar hacia su descripción matemática. Como objetivos tenemos el de caracterizar los esquemas conceptuales de los estudiantes con respecto a la dinámica del movimiento, específicamente con respecto a la inercia, proponer actividades experimentales relacionadas con la inercia, promover el uso de distintos registros de representación como parte de un andamiaje que facilite la descripción matemática de la dinámica de un fenómeno físico. Bueno, mi experimentación, bueno, el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora ya contiene una cuarta etapa. Aquí solo voy a mostrar 3 etapas.
La primera fue una exploratoria con alumnos de secundaria dentro del marco del Circo de la Física, que está a cargo también del CIMBESTAP, pero en el Departamento de Física, que dirige el profesor Luis Manuel Montaño. Después hicimos una etapa para reconocer los esquemas conceptuales en la Escuela Normal Superior de México con estudiantes para profesor, y finalmente en una tercera etapa que muestro acá, en un bachillerato tecnológico del Politécnico. Bueno, pues en la etapa 1 los objetivos eran recuperar ideas previas de conceptos relacionados con inercia, solicitar una primera descripción matemática, ahí está la población, que eran 19 alumnos, segundo grado, y se tenía como instrumentos de investigación un cuestionario previo a la intervención didáctica y hojas de trabajo en sesión de clase. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trató esta experiencia. Pues lo que se propone a los alumnos es un experimento conocido en el área de física, que es jalar un hilo de un soporte y hacerlo de dos formas, dependiendo de cómo se hace, ya sea que se rompe el hilo de abajo o el hilo de arriba. Entonces, pues bueno, ahí lo que hicimos fue presentar esta experiencia en 2016 a un auditorio de estos alumnos de segundo grado, y luego regresamos a volverlos a entrevistar en 2017 y para tratar de hacer un análisis a priori de las preguntas que ya empezábamos nosotros a diseñar como instrumento de investigación para una etapa posterior. Entonces la pregunta era, bueno, el problema es el hilo, el experimento es el hilo que se rompe, y la pregunta es, o el planteamiento es que si se aplica una fuerza en el hilo inferior, ¿cuál hilo se romperá? Entonces, pues la predicción sería el hilo inferior o el hilo superior. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál se rompe? ¿Lo podemos hacer una vez? Y me dicen cuál esperan que se rompa. Alguien que me diga de una vez cuál espera que se rompa. Bueno, algunos ya lo saben, pero supongo. Bueno, no se animan, son más tímidos que los alumnos de secundaria. Y eso que yo estoy nervioso, no puedo agarrar un bendito nudo, pero ya está. Entonces, alguien que se anime a dar su predicción. Si se aplica una fuerza en el hilo inferior, ¿cuál hilo se romperá? Yo digo que el superior. El superior. Porque hay buena tensión de acuerdo con el peso. Tiene una tensión previa. Ok. Entonces, el señor Gerardo, que es colaborador, gracias. Ya luego les platico en qué nos colaboró el señor Gerardo. Dice que el hilo de superior. Pues esto depende de cómo lo hagan. Vamos a ver si lo hago bien. Y vamos a ver cuál se rompe. ¿Cuál se rompió? De abajo. Claro, depende de cómo lo hagan. Si lo hago de otra manera, se romperá el superior. ¿Quieren ver o ya? Bueno, ahí lo dejamos para no entretenerle más. Pero bueno, ese es el planteamiento y es lo que se les pide a los alumnos, que de alguna manera pues hagan su predicción. Entonces, como una última pregunta planteamos, ¿será posible romper los dos hilos al mismo tiempo? Y bueno, pues así como para pensarlo. Y bueno, regresando a la investigación, las observaciones generales derivadas de esta primera etapa exploratoria, pues se resumieron en que los estudiantes estuvieron de acuerdo en que en el ámbito del laboratorio, en un ámbito local, digamos, todo movimiento es consecuencia de la acción de una fuerza. Uy, creo que me quita esto, perdón. Es consecuencia de la acción de una fuerza. Se asumen correctamente algunas características de lo que es un vector, como dirección, magnitud, así como su carácter indicativo de acción, pero parece haber poca claridad en cuanto a qué tipo de magnitudes se pueden representar con vectores. Claro, estamos en el ámbito de secundaria, sin embargo, pues ya se habla de estos conceptos y pues es lógico que a este nivel sea muy complicado todavía tenerlos interiorizados. Aunque reconocen la acción del peso, interpretan un problema, ¿no?, que interpretan fuerzas ficticias y también presentan dificultades para reconocer algún sistema de referencia. Otra reflexión importante es que se requiere que el profesor considere aspectos clave del contenido enseñado para planear una lección a partir de las ideas previas, que eso es algo que dentro, digamos, en particular y con el
grupo que he estado trabajando coincidimos que las ideas previas son sumamente importantes. Es un concepto de enseñanza de la física, de las ciencias en general, y que bueno, pues es un punto de partida que debe el profesor siempre estar consciente. Elegir una situación que implique un reto cognitivo, como es este caso. Entonces, bueno, pues ese es digamos, las observaciones de la primera etapa. Y bueno, pasamos a la etapa 2, que es lo que se presenta con la Escuela Normal Superior de México, donde repetimos lo que buscábamos era encontrar, no quiere funcionar esta cosa. Ahí está. Oh, disculpe. Perdón. La etapa 2 entonces era proponer una trayectoria hipotética de aprendizaje, es decir, ya como que habíamos comentado, considerando que el profesor tiene que tomar en cuenta el conocimiento de los estudiantes y también su propio conocimiento sobre la materia, entonces es que se propone una trayectoria hipotética de aprendizaje, entendida como una ruta que debe plantear el profesor para planear su lección. Proponemos que como objetivo se debe trabajar con una situación relacionada con el principio de inercia, observando, discutiendo y experimentando. Aquí participaron 11 profesores en formación, y los instrumentos de investigación fueron un cuestionario previo a la intervención didáctica, hojas de trabajo para una sesión de clase, y hubo también las transcripciones de las videograbaciones que se utilizan. Entonces, bueno, pues se toman en cuenta, decíamos, los resultados de la etapa 1 para planear la actividad en el aula con la trayectoria hipotética de aprendizaje, y se arma una lección que considera problemas de lenguaje, representaciones simbólicas en geometría, interpretaciones y convenciones de escritura en matemática y física. La trayectoria hipotética de aprendizaje debe tomar en cuenta hipótesis acerca del conocimiento del estudiante, teorías del profesor sobre el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias, conocimiento del profesor sobre el contenido de aprendizaje, representaciones, otros contextos y actividades y materiales. Bueno, la situación que se eligió, porque teníamos 4 o 5 experimentos posibles de plantear, fue el oscilador armónico. Aquí lo que pudimos, bueno, por la razón por la que elegimos este experimento, es que nos permitía hacer observaciones sobre el sistema de referencia, la velocidad, los cambios de desplazamiento, la aceleración, la acción horizontal sin tomar en cuenta la acción gravitacional, y modificar la masa. Bueno, este resortito en especial es en lo que nos ayudó el señor Gerardo a fabricarlo, y bueno, pues es un gusto que esté por acá escuchándonos, y muchas gracias. Bueno, pues las fases de las actividades consistieron en la observación de este aparato por medio de una videoreproducción, una simulación, déjame ver si funciona esto, en la que se hizo una discusión plenaria sobre esta simulación, no va a abrir ahora, y finalmente se experimentó con el dispositivo y los estudiantes se acercaban a observar, a manipularlo y a hacer algunas observaciones. Bueno, entonces de aquí se derivaron unos esquemas conceptuales iniciales referentes a esta actividad. Esta palabra de esquema está relacionada con la teoría de Bernoulli. Para él, esquema pues no es lo que comúnmente llamamos nosotros esquema, como un dibujo o una estructura, sino es todo un comportamiento, una forma de comportamiento asociada a actividades, conductas. Entonces, por eso que elegimos esta palabra de esquemas conceptuales iniciales. En cuanto a qué esquemas detectamos, fue que el sistema de referencia en estos estudiantes pues es ambiguo, porque hay confusión entre el signo y el sentido. El origen del sistema de referencia no está definido, así como no está definido tampoco bien qué es la dirección. En cuanto a la velocidad, pues se reconoce como un tipo de movimiento, pero es difícil identificar cuándo es máxima. Falta relación entre dirección, sentido y sistema de referencia. En cuanto a la aceleración, algunas de estas cosas ya están reconocidas por la bibliografía. Se sabe o la reconocen cuando es mínima, cuando es máxima, pero la confunden mucho con velocidad. Y pues lo mismo, ¿no? Falta relación entre la dirección, sentido y el sistema de referencia. En cuanto a los vectores, pues bueno,
se hacen dibujos, o ellos hacen dibujos que representan acciones, pero no tienen la carga de significado que para alguien, digamos, que ya está más avanzado en el uso de estos signos, pues lo tienen, y pues no identifican interacciones, y pues estos vectores o estos dibujos que ellos hacen pues carecen de significado asociado a lo que aceptamos en ciencia, ¿no? En el estudio de las ciencias. De aquí se derivan algunas reflexiones importantes, como que tomar en cuenta los esquemas conceptuales encontrados para mejorar la trayectoria hipotética de aprendizaje en una etapa posterior, y ponderar la discusión por medio de la simulación, esto por practicidad. Es decir, nosotros propusimos la simulación donde el estudiante puede observar el caso ideal del oscilador armónico y podían ver cuál sería la representación de los vectores en cada etapa del movimiento. Pero cuando los estudiantes ven los vectores de aceleración, se impactan un poco y no están de acuerdo con lo que la simulación muestra. Claro, se puede apreciar que si la simulación es un constructo artificial, pues podría estar mal. Entonces se prefiere evitar utilizar ahora la simulación y mejor en la siguiente etapa proponer directamente la modelización del fenómeno. Entonces en la tercera etapa, hecha en el bachillerato del Politécnico, pues ya estamos proponiendo esta utilización del marco teórico del espacio de trabajo matemático, pero creemos que no solo es un espacio de trabajo matemático, sino que debe considerar aspectos relativos específicamente al ámbito de la física. Por eso es que decimos un espacio de trabajo físico-matemático. En esta etapa, entonces, los objetivos: adecuar la trayectoria hipotética de aprendizaje. Esta vez trabajamos con 4 situaciones relacionadas con el principio de inercia. La población fue un poco más grande, afortunadamente, 64 estudiantes. Se utilizó un test diagnóstico, hojas de trabajo, videograbaciones y un test de evaluación. Bueno, aquí, como decíamos, pues se utilizamos los resultados de la etapa anterior para esta etapa de la investigación. Se vuelve a utilizar la trayectoria hipotética de aprendizaje considerando sus aspectos que ya habíamos mencionado. La lección que se planeó pues considera los mismos problemas que se habían considerado antes, y lo que habíamos dicho, ¿no? Se sustituye la simulación por modelización. Las fases de las actividades consistían en una etapa de observación que se hizo en equipos de trabajo. También había la oportunidad de que el profesor hiciera algunas precisiones sobre cómo hacer ciertas observaciones, y también hubo espacio para que sean observaciones individuales de las situaciones presentadas. En cuanto a la experimentación, bueno, pues también se trabajó de forma demostrativa, porque es un poco difícil que se les pueda asignar los experimentos a todos, pero bueno, ellos podían observar, hacer preguntas, podían manipular los objetos, y también hubo, digamos, como una socialización de lo que ellos intentaron describir y bueno, lo que es aceptado, digamos, en física. Para ello usamos en la fase de modelización, utilizamos una aplicación de celular que se llama VidAnalysis, que a mí me gusta en especial porque permite introducir el video, que ya como saben se va a dividir en cuadros, y va a permitirse hacer un seguimiento del objeto que se está moviendo. Otra situación importante para mí es que permite introducir un sistema de referencia, elegirlo y posicionarlo. Hay otras aplicaciones como el tracker, es sumamente poderoso. Ahí, por ejemplo, hay que escoger una escala para escalar la imagen. Pero el tracker pues da demasiada información y a veces se vuelve complicado manejarlo. Pues me pareció que es sumamente intuitivo. Los estudiantes podían usarlo sin tanta dificultad, aunque se requiere de cierto tiempo para que dominen la herramienta. Pero bueno, entonces ahí, como les explicaba, va haciendo un seguimiento punto a punto del objeto. En este caso era un plano inclinado, que después continúa con un plano horizontal, y desafortunadamente en esta etapa no pudimos hacer ya no pudimos hacer el seguimiento del plano inclinado, pero sí pudimos hacer el seguimiento al menos del plano horizontal.
Entonces ya cuando se hizo el seguimiento, la aplicación nos da la gráfica, esto es lo que se perdió, digamos, pero se observa bien la tendencia de la parte del plano horizontal. Y además la aplicación nos arroja una tabla de datos que podemos exportar a GeoGebra o a un Excel o algo que ustedes o que uno como profesor quisiera utilizar, ¿no? Entonces, no sé qué pasa. Ok. Bueno, no sé cómo detener esto. Y bueno, de esta observación y trabajo de modelización, pues se hace una interpretación de esta nube de puntos que llamamos nosotros en un plano cartesiano, y ellos, o hay que buscar que ellos hagan esta relación, por ejemplo, con un modelo matemático, que en este caso pues sería el de la línea recta, y lo que consideramos importante pues es que ellos vayan dando estos significados a los símbolos y signos que se van utilizando. Finalmente, para el análisis de esta etapa, el análisis de las actividades, se contó con cuestionarios que pues podíamos revisar sobre las respuestas de los estudiantes. Se hizo un catálogo de respuestas abiertas, precisamente con esta intención de analizar el discurso matemático que proviene de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, a una pregunta expresa que se tenía sobre los planos inclinados, dice: si se tienen dos balines situados uno junto al otro y se dejan caer desde la misma altura, uno en caída libre y otro sobre un plano inclinado, ¿cuál es tu predicción? ¿Cuál de los dos llega primero a la suya? Entonces, pues con este catálogo que hicimos podíamos revisar rápidamente cuál era la respuesta más común o algún tipo de respuestas. Hicimos otro análisis por similitud de comportamiento, en el que, por ejemplo, en esta pregunta sobre el oscilador armónico, ¿cuándo es la velocidad máxima o mínima? ¿Cuándo la aceleración es máxima o mínima? Pues el análisis por similitud de comportamiento nos permite ver de golpe un poco cuál es hacia dónde va la tendencia de las respuestas. Aquí, por ejemplo, la zona más oscura son respuestas, digamos, incorrectas, y la parte gris claro es las respuestas correctas. Entonces ahí podíamos ver que en cuanto a identificar cuándo la velocidad máxima o mínima era más fácil, pero sobre todo esta parte que presentamos aquí es sobre todo en cuanto a la aceleración, pues vemos que se va a mayor dificultad de expresar qué es lo que pasa cuando la aceleración es máxima o mínima, o más bien cómo se representa en el fenómeno. Y bueno, esto es en cuanto al regreso a los cuestionarios, y bueno, se contó con los videos para poder hacer también un análisis de lo que se discutía en clase. Entonces, pues, esto, no sé por qué no me deja avanzar. Tendré que avanzar. De ahí se derivó, de este análisis se derivó un diccionario de concepciones sobre velocidad. Primer momento, ahí pues podemos observar un discurso que intentamos representar de esta manera. Por ejemplo, nosotros tratamos de hacer una especie de construcción gramatical donde sobre la velocidad ellos dicen va disminuyendo, o es constante, o es la misma, esto asociado al tipo de experimento que ellos estaban viendo, pero que a su vez, como todos están relacionados con inercia, pues coincide en el tipo de respuestas. Fue una situación similar con el concepto de aceleración, que, como decíamos, nos habla un poco de cuáles son estos esquemas conceptuales que se forman en los estudiantes. Con fuerza también encontramos algo similar. La fuerza es aplicable, superior, la fuerza cambia, aumenta, cambia a la velocidad, cambia a la aceleración. Son el tipo de discurso que ellos tienen con respecto al concepto de fuerza. Y con respecto a la inercia, pues se hacían preguntas específicas, y bueno, ellos nos iban contestando un poco más. Este tipo de preguntas permitió hacer frases un poco más elaboradas con respecto a lo que se estaba preguntando.
Finalmente, con estos resultados, nosotros pretendemos hacer una propuesta para, aplicando la teoría de los espacios de trabajo matemático, y como decíamos, pues propiamente nosotros consideramos que debe ser un espacio de trabajo físico matemático. Aquí, bueno, los espacios de trabajo matemático se propone que haya dos planos, uno cognitivo y uno epistemológico. Nosotros consideramos que el discurso matemático de la ciencia se encuentra en el plano epistemológico y el discurso matemático escolar se encuentra en el plano cognitivo. Los elementos, digamos, del plano epistemológico son el representable, como el espacio real y local en el que se está dando, en este caso, el experimento. Hay artefactos que se utilizan. En este caso, la teoría de los espacios de trabajo matemático se apoya de Rabardel y sus definiciones sobre la instrumentación y la instrumentalización y los artefactos y todos estos conceptos asociados a la génesis instrumental. Sin embargo, bueno, ahí también hicimos una propuesta de modificación para simplificar un poco el análisis o las observaciones que nosotros estamos haciendo, y más bien consideramos una postura más parecida como la del doctor Moreno Armella, como objetos mediadores. Entonces la génesis semiótica va a ser una columna que va a unir en el plano cognitivo, en este caso a la observación. Los elementos del plano cognitivo son observación, construcción y prueba, en el caso del espacio de trabajo matemático. Aquí nosotros proponemos que en el caso de las ciencias, la experimentación no se llega necesariamente a la prueba, se trabaja un poco distinto. Se busca tal vez más hacer una demostración que no tiene a lo mejor el mismo carácter. Y entonces esta columna de la génesis semiótica, pues bueno, está formada por objetos, relaciones, sintaxis, semántica, signos, que nos permiten hacer esta relación entre el representable y la observación. Aquí en la observación hacemos énfasis en que, bueno, ahorita repito esto, regreso a la observación. Por otro lado, esta observación tiene que estar relacionada con el referencial, porque considera Leroche y Malafose que existe un marco de racionalidad en la física y un marco de racionalidad matemática. Estos marcos pues es precisamente lo que construye a la física o a la matemática, y que se tienen que tomar en cuenta para pues hacer un estudio, en este caso, pues del fenómeno. Entonces el referencial para nosotros debe ser un poco tomando en cuenta estos dos marcos. Entonces pues hay una relación entre este referencial y la observación, y propongo ahí un esquema de Stephen Hawking sobre el tiempo que todos deben conocer, en el que precisamente el esquema de observación de un físico no es tan simple como parece. Se requiere considerar muchísimos aspectos que a veces desde la matemática no se toman en cuenta o no se consideran tan necesarios. Entonces se debe considerar el sistema de referencia, se debe hacer consideraciones sobre el espacio y el tiempo y sobre representaciones. Entonces, bueno, pues por eso consideramos que vale la pena hacer adecuaciones a este modelo teórico. Entonces esto nos va a permitir hacer interpretaciones deductivas para construir, en este caso, tal vez un modelo matemático. Y los artefactos, decíamos, en este caso nos van a ayudar o van a servir como objetos mediadores, para hacer esta interpretación inductiva y deductiva como objetos mediadores. Y entonces hemos nombrado la génesis no como génesis instrumental, sino génesis artefacto cognitiva, que nos va a permitir hacer una interpretación del fenómeno utilizando los datos o a partir de los datos experimentales. Este trabajo de modelización también nos va a permitir hacer simplificaciones. Mucho también me han comentado, bueno, ¿por qué se te ocurre poner el oscilador armónico, que es tan complejo, para hacer este tipo de observaciones? Bueno, precisamente porque yo preguntaría también lo contrario, ¿no? ¿Por qué poner el caso ideal a los estudiantes cuando precisamente hay muchas cosas que estamos simplificando? Entonces sí, es necesario hacer simplificaciones, pero también es necesario partir del caso real, de lo que se observa realmente. Entonces,
Bueno, de ahí viene la columna de la génesis discursiva, donde pues a partir de estos elementos los estudiantes pueden empezar a discutir, y es lo que hay que motivar en esta parte, que haya discusiones sobre lo que se está comprendiendo, sobre lo que se está entendiendo, discusiones con el profesor y entre ellos mismos. Entonces, bueno, aquí finalmente hay más cosas que hemos observado, pero pues también recientemente que hemos estado en el simposio en el ETM6, pues se nos han hecho algunas observaciones y me queda claro que este modelo nos permite hacer observaciones puntuales e ir poco a poco haciendo algunas explicaciones, y a veces queremos avanzar demasiado rápido y podemos confundir pues tanto a la gente como uno mismo, ¿no? Entonces hay que ir un poco despacio. Nosotros nos hemos querido quedar hasta aquí diciendo que en la parte que está entre el representamen o la columna de la génesis semiótica y la génesis artefacto cognitiva se forma una pared que le llaman pared de descubrimiento, en la que estas relaciones que se dan entre el representamen, artefactos, la observación, la construcción, pues se dice que se da lugar a circulaciones. Estas circulaciones pues se podría entender como estas relaciones que se dan entre estos aspectos. Sin embargo, como decíamos hace rato, hay algunas relaciones que se dan no solamente en este plano, sino que cruzan a otros elementos del espacio de trabajo. Entonces, bueno, pues eso tiene otros nombres que, bueno, todavía no se ponen de acuerdo cómo llamarlo exactamente, pero finalmente creemos que, o hemos considerado que este marco teórico nos permite hacer observaciones muy puntuales sobre los procesos cognitivos que se llevan a cabo cuando se realiza un trabajo, un estudio de un fenómeno y su consecuente modelización. Entonces, bueno, hace unos meses todavía considerábamos que el modelo matemático, pues no sabíamos bien en qué lugar ocupar, qué lugar podría ocupar dentro de este esquema. Sin embargo, pues estamos ya un poco más seguros de que el modelo matemático al que se llega va a estar en el transcurso de la génesis discursiva y probablemente nos permita llegar a una demostración, prueba, dependiendo de cómo se realiza la actividad y dependiendo del enfoque que se está dando. Cuando se ha llegado al modelo matemático, pues entonces, dice Leroche y Malafose, se puede regresar y ver el fenómeno con otros ojos, es decir, explicarlo a través del modelo matemático. Y es entonces el proceso que se conoce como el proceso de interpretación deductiva para Thomas. Y bueno, Thomas trata de hacer esta descripción que no es más que una forma de trabajo que ya hay en las ciencias y que es el ciclo de modelización que propone Thomas. Y bueno, pues aquí entonces decíamos esta interpretación inductivo-deductiva pues cierra digamos estas circulaciones que se dan entre estos elementos. Bueno, pues las perspectivas que ya no son tan futuras afortunadamente son establecer una postura sobre el término modelización y cómo se interpreta en la educación. Aquí nada más comentarles que bueno, en modelización existe por ejemplo en inglés le llaman modeling, no hay diferencia. En español el término que existe es modelización, no modelación. Nosotros creo que lo hemos americanizado un poco. Y luego existen varias perspectivas, ¿no? En lo personal, creo que este trabajo se puede ubicar bien en una perspectiva que se ha denominado perspectiva cognitiva de modelización, en la que lo que se busca, bueno, que sería una modelización, en este caso una modelización experimental. Hay otro tipo de modelización que se usa para la resolución de problemas, que lleva otro enfoque, digamos. Entonces, bueno, pues eso es como nos estamos ubicando ahora. Se pretende esclarecer el papel que juega la modelización dentro del espacio de trabajo físico-matemático, que ya un poco explicado, así como los retos y obstáculos que impliquen para el estudiante cuando se enfrenta a la tarea de descripción matemática. Se hará un énfasis mayor en las actividades de modelización, que ya contamos con esta actividad. Observar los obstáculos que podrían presentarse en el proceso de matematización,
se propone llevar a cabo una experimentación con estudiantes de los primeros cursos universitarios de ciencias físico-matemáticas, en donde la tarea de descripción matemática se vuelve relevante. Es decir, también me habían hecho algunos comentarios sobre por qué hacer este estudio, digamos, un poco de tipo longitudinal. Aquí lo que nos ha guiado ha sido la necesidad de encontrar un trabajo matemático completo, que bien puede comenzar desde la secundaria, pero que, bueno, pues creemos que donde se va complementando, se va haciendo más complejo, más completo, pues es a nivel universitario, y eso es lo que, digamos, de algún modo nos ha guiado a proponer este estudio en esta forma. Entonces, bueno, aquí algunas referencias y esto. Agradecemos al maestro de Ciencias Alfredo Martínez, y a continuación damos inicio a la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña desde la transmisión en línea. Ya, bueno, muchas gracias. Soy yo, pero no sé por qué, perdón. Oh, no es por eso. Bueno, Sí. ¿así? A ver. Sí, por estar en línea con la voz. Bueno, la primera era porque habló en cierta parte sobre que la modelización, la modelización sustituía a la simulación. Ahí entonces tenía duda de por qué emplear esto de sustituir, como si no lo abarcara. O sea, nada más como una duda como conceptual, entonces a qué se refería con modelización en este caso. Y la segunda era más que nada sobre el entorno en el que se imaginaba implementarlo. Y ahorita comentó más o menos que sería, por ejemplo, en una carrera física-matemática donde se volviera relevante, pero pensando en las primeras implementaciones que tuvo, sería, porque comentó también sobre que sería preferible, en cierto modo, que la experimentación fuera física para que no fuera el caso ideal, pero en ese, bueno, lo que opino es que eso es conveniente para quien tiene la prioridad en ese momento de fomentar algo por la parte de física, ¿no? O de formación de física. Pero si es por el lado de la matemática, digamos, para darle un poco de significado, entonces en ese caso, ¿qué opinaría? Nada más eso. Muy bien. Bueno, entonces en cuanto a la simulación, que es sustituida en esta investigación por la modelización, en la simulación solo presentábamos el resorte. No sé si pueda, es que intenté hace rato proyectarlo, pero no me lo dio. Bueno, no importa. En la simulación se presentaba el resorte moviéndose y el estudiante podía activar los vectores de velocidad, de aceleración, y podía observar qué pasaba. No fue diseñada esta simulación de manera que nos entregara datos, que obviamente serían datos ideales, y de inmediato se vería una tendencia de un movimiento oscilatorio amortiguado. Pero no era esa la intención era solamente que observaran el caso ideal con sus elementos. Pero, repito, al momento que ellos activan los vectores de velocidad de aceleración empieza a haber mucha confusión, y de hecho nos enfrascamos en una discusión que no pudimos resolver. Entonces, pues yo la preferí ya no seguir proponiendo esa actividad para mi investigación, porque requería mucho tiempo. Entonces ustedes saben que dependemos mucho del tiempo para las experimentaciones. Entonces esa es la razón. Digo, por otro lado, considero que fue muy rica la discusión, y que probablemente, desafortunadamente, tal vez ellos hayan llevado más dudas que respuestas, pero se fomentó esa discusión que considero sumamente importante. Pero sí, repito, sí se sustituyó, fue más que nada por el tiempo. Entonces, la modelización, ahora, del caso real, considero que permite enfrentarse
de golpe a situaciones que no se pueden, digamos, justificar, ¿no? En el caso de la simulación, les comentaba, podríamos suponer que como se trata de un ambiente artificial, podríamos suponer que quien lo hizo pues no lo hizo bien, desde nuestras ideas previas. Pero cuando ya vemos el caso real y los datos nos presentan una nube de puntos de un movimiento oscilatorio amortiguado, de entrada los estudiantes dicen, ¿qué es eso, no? Y entonces hay que empezar a tratar de recuperar información, tratar de proponer ideas sobre qué es lo que está pasando, y de ese modo digamos que entramos al mismo problema pero desde otro punto de vista. Y en cuanto a el caso ideal contra el caso real, bueno, pues creo que eso es lo que acabo de decir un poco al final. Dentro de la matemática realista pues se pide mucho que se parta de casos reales y que a partir de ellos se recupere un poco la matemática que está inherente en esos casos reales, que no siempre se puede, ¿no? Eso me queda muy claro, no siempre se puede tener un caso real de un modelo matemático al cual se quiera llegar, pero bueno, a la medida de lo posible intentarlo. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, gracias, Alfredo. La plática muy interesante. Gracias. Y bueno, mi pregunta, comentario, va más en... Bueno, no me quedó del todo claro. Un aspecto importante en tu investigación es los esquemas conceptuales, ¿no? Ligados al cambio conceptual. Entonces, igual lo perdí un poco, ¿no? Lo interesante aquí es que, bueno, primero se da por sentado que hay algo que hay que cambiar, ¿no? Que hay como un esquema que hay que cambiar. Aquí lo interesante es por qué hay que cambiar estos esquemas, porque no se habla de modificar, no se habla de perfeccionar un esquema, ¿no? Sino de hecho se está dado por sentado que hay algo que hay que cambiar. Pero bueno, partiendo de esto, ¿no? Tu investigación gira en torno a los esquemas conceptuales, ¿no? De los estudiantes. Igual y perdí un poco, lo que me gustaría es, no sé si nos podrías, si tú identificaste, por ejemplo, cuáles son los esquemas conceptuales de los alumnos en torno, por ejemplo, al significado de un vector, ¿no? O, bueno, porque tú lo estás ligando con los conceptos, ¿no? Con los esquemas conceptuales y ligados a la física. No, aquí es interesante que lo que vemos es que hay ciertos conceptos, pero más en el entorno de la física, que son los que hay que cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, o se habría también conceptos matemáticos que también están involucrados en estos esquemas conceptuales que también habría que modificar, o por qué unos sí y otros no, ¿no? Porque nada más, por ejemplo, se hablaría de los significados físicos, que son las ideas estas previas, ¿no? Que las que luego se suele decir que son las que hay que modificar. Pero sí, pero como que me perdí un poco cuál sería ese esquema de los alumnos, porque incluso tú en algún momento hablaste de qué significaría que los estudiantes ven los vectores de aceleración, ¿no? Porque incluso dices que incluso como que se espantan, ¿no? ¿Por qué se espantan? O sea, ¿qué es lo que ven? ¿Qué significaría ver un vector, no? Porque bueno, ¿qué significaría que yo vea un vector? ¿Qué es lo que yo estoy viendo del vector? El esquema, el diagrama, el significado. Y si tú identificaste cuál es ese esquema conceptual de los alumnos, y si tú podías dar algunos elementos de cómo se está dando este cambio de estos esquemas. No sé si más o menos. Sí, bueno, intentaré contestar todo lo que capturé. Bien, en cuanto a los esquemas conceptuales, sí, desde la maestría comencé trabajando con la teoría de cambio conceptual. Me pareció sumamente relevante. Sin embargo, hay posturas también dentro de la teoría del cambio conceptual. Hay posturas en las que, precisamente como mencionabas, se recuperan las ideas previas de los estudiantes y se considera que se tiene que cambiar. Es una postura un tanto radical y se basa en la teoría de Kuhn sobre las revoluciones científicas, asumiendo que interiormente nosotros podemos hacer una revolución de conocimiento, etc. Mi postura ha sido a ese respecto no radical, es más similar a la postura de Juan Ignacio Pozo, en la que él precisamente dice que a partir de los sistemas de representación o de las representaciones, no sistema de representación, a partir de las representaciones distintas de un mismo fenómeno se va construyendo un mejor significado de las cosas.
mi postura va más por ahí, aunque aquí tal vez, no sé, tal vez di la idea de que mi postura es más radical, no es así. Mi intención era reconocer estos esquemas que están presentes en los estudiantes en ese momento. Claro, algo que no he dicho tal vez es que sé y propongo que se haga esta tarea de trabajo, por ejemplo, de modelización o de discusión, para ir refinando estos esquemas conceptuales. Ahora, estos esquemas conceptuales, como lo decía, a ver, voy a tratar de mencionar un poco cómo lo plantea un poco Vernon. Él plantea que, por ejemplo, los campos conceptuales son un conjunto de conceptos cuyo significado y poder explicativo se derivan de su intervención conjunta en las mismas situaciones y esquemas. Y esquema lo interpreta más como un conjunto de actitudes, de estructuras que tiene la persona. Entonces, en ese sentido, es que sí considero que estos esquemas conceptuales se van refinando, y depende precisamente para mí del trabajo que el profesor haga para ir mejorando esos esquemas conceptuales. Entonces, bueno, eso en cuanto a los esquemas conceptuales, sí considero que no se tienen que cambiar totalmente, que no es que los reconstruyan de inicio otra vez, no, sí es ir poco a poco, precisamente la importancia de reconocer lo que es el discurso matemático escolar y el discurso matemático en las ciencias. A ver, ¿dónde estoy? Voy a regresar al esquema de... ahí. Entonces, el discurso matemático escolar está en el plano cognitivo y el discurso matemático en las ciencias está en el plano epistemológico. Digamos, podría ser nuestro ideal, el plano epistemológico. Pero para llegar a él, pues debe haber un tránsito del discurso matemático escolar. ¿Y cómo se va a dar ese tránsito? Bueno, pues mediante una serie de procesos y relaciones entre los elementos de ambos planos. Entonces, pues bueno, no es que se modifique totalmente. Yo les mostraba, hay como unas frases que ellos van construyendo, pero que en el transcurso de su vida escolar se van modificando. Claro que es también bien complicado, porque cuando se hace una pregunta abierta a un estudiante en un cuestionario, en una actividad, pues dicen muy poco. Entonces es bien complicado recuperar una frase, un pensamiento del estudiante. Entonces pues hay que tratar de sacarlo, pero lo que sí estoy pudiendo observar es que a medida que avanza el nivel académico, esas observaciones, esas explicaciones, pues sí son cada vez mejores. Digamos, algo parece que se está haciendo bien en el desarrollo en el tránsito escolar, digamos. En cuanto al vector, sí, repito, me ha costado trabajo mostrar la simulación, pero no importa. La situación es la siguiente: se tiene el resorte, que hoy no lo traje, lo debía haber traído, pero bueno, se tiene el resorte, está oscilando, bueno, se le jala de un ladito y empieza a oscilar. En el caso de la simulación solamente aparece el resorte, pues en caso ideal, es decir, no se amortigua, solamente está yendo y viniendo, y si hiciéramos el modelo sería solo una senoidal. Pero cuando ellos activan los vectores de velocidad, pues ven, ¿no?, que cuando va pasando por el punto de equilibrio, el vector crece mucho de velocidad. Cuando llega a los extremos se hace pequeñito, porque se detiene. Hasta ahí no había problema, todos de acuerdo. Cuando les pido ahora apaguen el vector de velocidad y aparezcan el vector de aceleración, pues ahí se sucede algo diferente. Cuando pasa por el punto de equilibrio, el vector de aceleración se hace pequeñito, y en los extremos el vector de aceleración se hace muy grande. Entonces ahí empieza a haber problemas, ¿no? Y dicen, no, eso está mal, no estoy de acuerdo. Para mí la explicación sería es que está todavía muy asociado la velocidad con la aceleración. Entonces para ellos es casi hablar de lo mismo. Entonces cuando ven que no, pues viene el problema. Tampoco está asociada a la acción de una fuerza. También eso está reportado en la bibliografía, que los estudiantes, cuando ven un objeto que se mueve, es que debe haber algo que lo empuje, ¿no?, necesariamente. Y si no, pues entonces solo hay presencia de velocidad o algo así, pero no están conscientes, digamos, de que hay una presencia de aceleración.
Entonces eso creo que fue el problema primordial. Y cuando yo trataba de hacer esta discusión con ellos, no, miren, es que sí hay aceleración, se aplica una fuerza, entonces está la fuerza del resorte también. Ellos no aceptaban que eso estaba pasando. Entonces por eso dije, no, esto, digamos, para seguir trabajando mi investigación con este tipo de actividad de la simulación, bueno, voy a atorar, no voy a poder avanzar, necesitaría más tiempo, ¿no? Tal vez otro doctorado. Entonces, no, necesitaba yo reducir o simplificar esa actividad de manera que no me enfrascara en esa discusión, aunque repito, creo y estoy consciente de que fue muy rica esa discusión, que pues se puede decir mucho a partir de eso. Y pues, eso creo que fue la última. Muchas felicidades, Alfredo. Gracias, José. Dos preguntas que se me vienen a la mente. La primera es acerca del esquema de Bernoulli, ¿no? Dices que el esquema es una organización invariante de una clase de situaciones. Ajá. A partir de este esquema de Bernoulli, si es que si la trabajaste de esa manera, ¿observaste los 4 componentes de los esquemas? No. La segunda pregunta viene relacionado con la manera en cómo Bernoulli propone abordar los esquemas. Que el alumno desarrolla un esquema, que al momento de enfrentar una situación, el esquema puede modificarse o el alumno abandona el esquema. En caso de que se modifique es para solventar un nuevo esquema. Mi pregunta sería, ¿los esquemas que desarrollaron tus estudiantes abandonaron algún esquema o perfeccionaron algún esquema que tú hubieras descubierto al momento de que ellos resolvieron el problema? Ok. Bien. En cuanto a los componentes que mencionas, no los abordé. En cuanto a si pude observar si se fue refinando el esquema, si se fue perfeccionando, es difícil porque mis intervenciones fueron muy cortas. Insisto y me doy cuenta en que como profesores y como sistema educativo, no sé, necesitamos estar haciendo mucho trabajo de este estilo. Es decir, en otros ámbitos hemos insistido en que no basta presentarle a un estudiante la fórmula, el caso del fenómeno y que se asocia y ya está. No, hay que ponerlo a hacer las cosas y hay que ponerlo a discutir, hay que ponerlo a hacer observaciones, de modo que precisamente su esquema se vaya refinando. Pero también, por ejemplo, nuestras evaluaciones no son, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo ahora que se ha promovido mucho de competencias, ¿no? Por ejemplo, nuestra educación a nivel básico promueve mucho las competencias, incluso ahora ya a nivel medio. Pero cuando vienen las evaluaciones para entrar a un nuevo nivel, son evaluaciones totalmente discriminativas, es decir, o sabes o no sabes. Es decir, no se revisan los procesos que se han ido desarrollando. Incluso dentro de un mismo curso de física o de matemáticas, pues normalmente las evaluaciones son discriminatorias. Es decir, no se analiza o no se evalúa tanto, a veces, no digo que siempre, los procesos que se llevan a cabo. Vuelvo a insistir, entonces mi insistencia es en que estos procesos se tienen que estar llevando a cabo, se tienen que estar promoviendo, los procesos de discusión, los procesos de análisis, de observación, de modelización, para que precisamente los esquemas que vayan desarrollando los estudiantes sean esquemas cada vez más complejos y que se vayan refinando cada vez más completos, por decirlo de algún modo. Por eso me gusta esa imagen de Stephen Hawking sobre cuál sería, digamos, un esquema de observación sobre el espacio-tiempo, porque precisamente es un esquema muy complejo. Digamos, se lo presenta un niño primario, pues, quién sabe qué estás viendo ahí, pero claro, digamos, es un proceso de ir reconociendo. Por ejemplo, les comentaba, hay quienes no reconocen lo que es un sistema de referencia. Sin embargo, si no reconocen eso, no pueden avanzar, no pueden ir más allá. Es decir, a veces ni siquiera tiene sentido pedirles que desarrollen un problema o que resuelvan un problema a partir de una fórmula, algo que está muy interiorizado, digamos, en la enseñanza de la física, sobre todo, era que nos decían, pon datos, fórmula, operaciones, resultado. Sí, pero eso no te sirve de nada. Cuando no sabes qué estás haciendo, eso no te sirve de nada.
Entonces se necesita un esquema mucho más elaborado para enfrentar la descripción de un fenómeno físico o químico o biológico. Ese es mi. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buen día. Sí, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante la explicación acerca de esto de cómo se interpreta la velocidad, la aceleración, los esquemas conceptuales. Me quedaba una duda desde el principio ahorita cuando se empezaron a hablar de de la experimentación, y que sale ahorita a colación con lo que se ha estado discutiendo. Cuando se presenta la tabla de respuestas correctas e incorrectas, se menciona que la mayor parte de respuestas correctas estaba en la parte de velocidad. Que era, bueno, no creo que la tabla, pero creo que las más claras eran las que están incorrectas, ¿no? Bueno, yo me quedé preguntando ya si tenías o podías hablar de algún ejemplo sobre cómo, o sea, qué fueron esas respuestas incorrectas, qué las caracterizó. Y también sobre, por ejemplo, qué criterios usó para decidir que esa era una respuesta incorrecta. Y también, no sé, tu opinión sobre, o lo que has revisado en la literatura de ese aspecto, sobre de dónde proviene. Porque, por ejemplo, nos mostrabas un diagrama en el que hablabas sobre velocidad. Las dificultades principales están en la construcción del sistema de referencia, la elección del origen, pero estas dificultades, ¿qué explicación tienen? O sea, ¿de dónde vienen? Es, como mencionaban, es alguna confusión en algún concepto matemático, se limita a la confusión del concepto físico, se trata de quizás de una falta de escenarios del estudiante para ese tipo de situaciones. No sé, es como dudas que me quedaron al escuchar la presentación sobre lo que estás mostrando, ¿no? Sí, muy bien. Sí, en cuanto a lo, digamos, para ser muy breve, en cuanto a estos análisis por similitud de comportamiento, lo que evidenciaban en cuanto a respuestas correctas e incorrectas era este caso en diferentes experimentos, este caso en el que confunden aceleración y velocidad. Y es lo que comentaba hace rato, cuando se habla de velocidad, el estudiante lo identifica fácilmente, no tiene tanto problema, tal vez porque de manera cotidiana con lo que tenemos más contacto es con fenómenos de velocidad. Cuando nos piden analizar qué pasa con las fuerzas, ahí casi todo el mundo tenemos problemas. Está el caso conocido de que, y eso, digamos, podemos, a lo mejor no aquí, pero cualquier otro lugar, una persona adulta, decirle cuál objeto cae primero, el más ligero o el más pesado, y todos tienen que decir que pues el más pesado, pero claro, tenemos que ahí regresar y volver a hacer aclaraciones. Esto es lo que se ha denominado en el ciencia de las ciencias ideas previas. Estas ideas previas son persistentes, es decir, aunque tengamos información, aunque hayamos tenido un trabajo académico y nos hayan ayudado a modificar un poco estas ideas previas, esas regresan. ¿Por qué? Porque me parece que vienen de nuestra experiencia cotidiana. Hay por ahí un videíto de una psicóloga estadounidense donde pone a los bebés, ¿no? Lo está analizando a ver qué es lo que hacen, y ellos están experimentando desde pequeños, y eso lo sabemos. Y ese jueguito que hacen de que de repente están sentados, te dejan caer algo y ¡ay! Se te cayó, se lo levantas, ¿no? Y lo agarran y otra vez te lo dejan. Y otra vez, ¡ah, qué caramba! Pues están experimentando, ¿no? Ellos están experimentando y no les interesa si te cansas o no, ellos están viendo qué es lo que está pasando ahí. Claro, eso lo asumimos desde bebés, porque nos tenemos que enfrentar a un mundo que funciona así. Ellos no están pensando si se trata de un sistema inercial o no, no tienen idea de que es un sistema inercial o no, tampoco un adulto, ¿no? Digamos que no esté asociado a la física, a la matemática necesariamente. Incluso algunos asesores con los que he trabajado pues me dicen, ay, me vas a agarrar de conejillos de indias, y pues sí, todos sentimos ese temorcillo, ¿no? De que caigamos en una idea previa, pero no deberíamos de tener ese temor porque son persistentes y es natural. Y bueno, en el ámbito de la física dice, pues son las ideas aristotélicas. Claro, Aristóteles
no experimentó, pero sí suponía muchas cosas que venían de su propia experiencia sensorial. Entonces, bueno, pues sí, lo único que hacía falta que experimentar. Por ahí encontré, por ejemplo, en un texto Ingemar Turing, un historiador, sobre Aristóteles, que refiere que Aristóteles ya se había dado cuenta que en el espacio las cosas podrían estar en movimiento a velocidad constante, pero te dice, pero tendría que no haber nada que le opusiera resistencia, y eso no lo había visto, entonces eso no es posible, y entonces rechaza la idea. Pero él ya se había dado cuenta de que el movimiento a velocidad constante puede existir en un movimiento rectilíneo. Entonces, pues bueno, creo que de ahí viene esto que me preguntabas, ¿no? ¿De dónde vienen estas ideas? Hay mucha bibliografía, hay una página de la UNAM de ideas previas, entonces uno mete a ver ideas previas sobre la célula, aparece un buen de bibliografía que uno puede consultar, ideas previas sobre velocidad, sobre aceleración, y entonces también en cuanto a los problemas que mencionabas del sistema de referencia y la velocidad y esto, pues insistimos, ¿no?, en que creo que se tienen que considerar los marcos de racionalidad. Hay un problema que también hemos identificado y que no nosotros, sino mucha gente, que es que tanto la enseñanza de la física como las matemáticas y las ciencias en general está dividida, está separada en el ámbito educativo. O sea, a veces llega el profe de física y dice, yo no les voy a hablar tanto de matemáticas, aunque voy a hablar de matemáticas. No, yo voy a hablar de física y esto. Llega el de matemáticas y propone un problema de física, pero dice, pero no estamos viendo física, estamos viendo matemáticas. Es decir, sí está la relación existe y sabemos que existe, pero a veces como queremos, por alguna razón, separarlas como si fueran cosas distintas. Incluso hay algunos, por ejemplo, como este geómetra, se me olvidó ahorita su nombre, que dice que David Hilbert, que dice que la física y las matemáticas están sumamente relacionadas, que él considera que la geometría, por ejemplo, es una ciencia experimental. Entonces, bueno, creo que nos hace falta más integrar las ciencias y el estudio de las ciencias. Esa es mi opinión. Igual preguntaba esto. Preguntaba por qué algo que he visto cuando se hacen experimentos físicos para hablar de conceptos matemáticos, entre otras cosas, de aprendizaje, enseñanza, pues siempre se hace referencia a esto de las ideas previas, pero por ejemplo al analizar respuestas de estudiantes a ese tipo de problemas, uno puede observar que muchas veces lo que ocurre, y no digo siempre, solo en algunos casos, lo que ocurre es que la forma en cómo el estudiante está pensando sobre el problema no es de la misma forma en cómo se espera que piense sobre el problema. ¿A qué me refiero? Justamente cuando uno establece sistema de referencia para medir las variables, uno siempre espera que el origen que el estudiante identifique es el origen que se presenta, por ejemplo, en el libro, ¿no? Como la respuesta en el examen, los exámenes estos estandarizados, pues ya te presentan allá ciertos estándares y todo, ¿no? Pero lo que he observado en eso que te digo, respuestas, es que muchas veces el estudiante lo piensa de otra manera. Y muchas veces va a llegar a respuestas incorrectas, pero en otras va a llegar a una respuesta que digamos que es matemáticamente válida, pero fue planteada de manera diferente. Pero se toma como incorrecta, dado que no es la misma que se esperaba. Y esto lo planteo en el sentido de una problemática que veo sobre cuando hablas de lo que vas a medir, en ese caso velocidades, aceleración, la propia posición del objeto, en este caso el resorte, pues importa mucho justamente cómo yo voy desde dónde estoy midiendo y cómo voy a medir eso. Y lo que he visto con estudiantes en diversos artículos, sobre todo los referentes a física, es que cuando el estudiante habla de velocidad, justamente lo confunde con aceleración, y algo que está presente en ello es que en realidad no tiene cómo hablar de la aceleración, o sea, no tiene ningún referente que le permita hablar de la aceleración, aunque tenga la gráfica, aunque tenga la tabla, aunque tenga la ecuación. Entonces mi pregunta igual iba en ese sentido de ¿cómo sería, qué acciones se tomarían en cuenta desde tu postura para que esos referentes, para hablar de esos elementos que no están presentes en el argumento del estudiante, surjan? Es decir,
solo la gráfica o solo el llegar al modelo quizás no sea suficiente, dado que no ha construido las herramientas para hablar de ese tipo de conceptos, de identificarlos y diferenciarlos de lo que uno está buscando. Entonces más o menos por allá iba también mi reflexión. Sí, en cuanto a lo que decías primero de el camino que toma el estudiante para enfrentar un problema, sí creo que como profesor nos demanda una mayor compromiso hay una mayor demanda cognitiva como profesor. Es decir, no es lo mismo proponer un problema con respuestas cerradas, que, como tú decías, pues se evalúen con A, B o C y se acabó, a poner una pregunta abierta y entonces analizar lo que el estudiante está diciendo, analizar el discurso matemático que hay detrás y entonces acompañarlo. Se vuelve complicado, ¿no? Yo creo que, bueno, es un problema más para mí de logística, digamos, de cómo se da la educación, pero creo que se puede insistir, como les decía, en este caso, de no solo partir del caso real y decir, a ver, el caso real es este y platicarlo, no, o sea, hacerlo. A veces no es tan complicado. El experimento, cuando sea posible, pues llevarlo y que se enfrenten a eso que tú decías. Por ejemplo, de ahí venía la pregunta que les planteaba al principio, ¿no? Bueno, ¿cuál hilo se va a romper? Y haz tu predicción. Y bueno, y luego vamos a ver qué pasa. Ay, caramba, ¿por qué pasó eso? Y entonces hacer ese trabajo de estar pensando, discutiendo, reflexionando. Pero claro, vuelvo a lo mismo, en cuestión de tiempo, eso también requiere más tiempo. No se va a llevar una clase tal vez de 50 minutos, tal vez se va a llevar una semana. En la maestría me acuerdo que en mi investigación me llevé 3 meses haciendo gráficas de modelización y cosas de este. Y claro, también un poco el cuestionamiento de los asesores era ¿quién va a hacer ese trabajo? 3 meses. Bueno, pues como estoy investigando sí lo pude hacer, pero yo sé que en el ámbito digamos, de una clase normal a veces no es posible. Pero se puede insistir en este trabajo, ¿no? de proponer no solo distintas representaciones, sino distintos experimentos y someter al estudiante a estas actuaciones y análisis y observaciones. Gracias, Alfredo. Es muy breve la pregunta. Sí. Y, por ejemplo, una función cualquiera, suele asociarse a la posición de un cuerpo si es el que lo modela. La derivada se asocia a su velocidad. La segunda derivada a su aceleración. La tercera derivada a algo que ya no es tan usual. La cuarta derivada a nada. Yo me puedo seguir con todas las derivadas, pero no me puedo seguir con conceptos físicos. Noción, posición, velocidad. Creo que hay algo que no solo es epistemológico y no solo es cognitivo. Para poder explicar ese hecho. Bueno, como este más bien es una reflexión, lo que quiero es invitarte a que puedas ir al laboratorio y discutamos con un grupo más corto algunas cosas que dices, porque el trabajo me parece muy, muy interesante, muy bien cuidado, y se lograría una reflexión aún mayor sobre lo que estás afirmando si se debate más hacia el fondo. Esa es la invitación. Gracias. Y el punto es esa pregunta que te acabo de hacer. Y la segunda pregunta es los términos como discurso matemático escolar o espacio de trabajo físico matemático tienen otro significado que el que tú le das. Pues también sería bueno pues precisarlos, digamos. No es grave ampliar los términos o modificarlos, pero sí es importante decirlo. Y la tercera es que la noción de sistema de referencia no solo es no solo es el punto a partir de donde mides o
no solo es en este caso un par de ejes, no solo es tu referente de medición, sino el sistema de referencia es qué mides. Entonces, si el concepto de aceleración no es un concepto, ¿qué mides? O sea, no lo es para ellos, ¿no? Aunque uno ponga ahí los ejes. Pero creo que es lo que Mario ahorita lo decía al final. Para allá, es la invitación. Sí, bien, bien. No, pues le agradezco mucho, doctor. Yo también he estado observando el trabajo que lleva el grupo de socioepistemología, y pues sí, creo que hay muchas cosas que lo hemos comentado, coincidimos, y pues sí, me agrada poder discutir más estas cosas con ustedes, y pues le agradezco mucho esa invitación, y sí, definitivamente me hace reflexionar sobre precisamente qué es lo que hay en una tercera derivada, en una cuarta derivada. Es interesante pensar en ello. En cuanto al discurso matemático escolar y el ETM, pues sí, para mí fue muy importante ahora acudir a Chile en diciembre, precisamente para exponer estas ideas, y pues ahora sí que me dijeran todo lo que me tenían que decir, si estoy usando bien los términos o no. Sí, probablemente, como usted dice, me hace falta precisar algunas cosas, sin embargo, bueno, nada más igual de una manera de comentario, pues parece que les agradó este análisis que hemos hecho. Igual me dijeron, bueno, hay que afinar algunas cosillas, entonces, pues bueno, estoy abierto y me interesa eso, porque pues sí, aunque digamos acá en el departamento se discute sobre lo que es el espacio de trabajo matemático, pues creo que al menos yo no he tenido la oportunidad de discutir mucho estos temas, y pues sí, me interesa también. Y también sí, como usted dice, lo del sistema de referencia, pues sí también me ha llevado a pensar en muchas cosas, incluso pues puede hacerse muy complejo hablar del sistema de referencia. Entiendo que incluso por ahí me encontré con un concepto que no domino, pero que empiezo a comprender, que es el espacio métrico, cosas que ya son muy elevadas, que digamos obviamente a un estudiante de primaria, secundaria no le vamos a enseñar, pero que sí me dejan también una reflexión sobre precisamente qué es lo que estamos midiendo, en dónde lo estamos midiendo, con qué lo estamos midiendo, y claro, para un estudiante, qué significado puede tener todas estas cosas. Pues bueno, muchas gracias. Hola, me parece muy interesante tu modelo que presentas, así súper interesante. Y bueno, yo tenía una duda referente a esta parte del experimento que presentaste aquí en la diapositiva sobre el artefacto que refiere a la construcción y a la representación. Mi duda es que, por ejemplo, ahí no sé si exista una relación entre el plano epistemológico de la representación y la construcción. Y ahorita que escuchaba al compañero, me preguntaba que, por ejemplo, pues en realidad creo que todos como alumnos, y también hablando de educación básica y nivel licenciatura, pues se tienen ideas previas. Y pensaba que no solamente es una, pensaba que son múltiples ideas previas. Y entonces dentro de esas múltiples ideas previas, entonces me preguntaba cuál de esas son las que se tienen que engrosar. Porque cuando hablo de engrosar es que tal vez una es la dominante y las otras de alguna manera no están tan transitadas en el uso de la discusión. Entonces, por ejemplo, en una idea de qué es lo que no está transitado y qué es lo que sí está transitado, cómo poder identificar qué se tiene que engrosar. Entonces pensaba que tal vez, no sé si en esta parte de la representación tenga que estar de alguna manera ligado con la construcción. Porque digo, bueno, tal vez como, no sé si lo que se quiere engrosar pues tenga que ver como en esta situación del artefacto, porque no sé cómo, por ejemplo, yo digo, bueno, que si me preguntaras a mí qué tan claro tengo los conceptos de algunos que acabas de citar, yo digo pues que no están totalmente engrosados, y cómo podría transitar lo que no lo está. No pensaría yo que parta de referencia de un artefacto, sino a partir de la discusión, pues porque es mi interpretación, y esta interpretación pues creo que es lo que hacemos de manera cotidiana, ¿no? Yo interpreto lo que acabo de escuchar tal vez
alguien está interpretándome a mí de lo que estoy hablando. Entonces, en este juego de interpretaciones, ¿cómo referimos o llegar a ese objetivo de la construcción de lo que se quiere tomar? No sé si en alguno de tus otros experimentos pues hayas tomado como esta línea, esta como relación, y finalmente se engrosa con un artefacto. Pues lo que te puedo decir, o que me viene ahorita a la mente, es que cuando inicié la investigación, la propuesta era trabajar en general conceptos de dinámica. Luego, al delimitar el tema con el asesor, dijimos no, es que sea un tema de inercia específica. Me la puso más fácil todavía. Hablar de la segunda ley, pues bueno, tenemos un modelo matemático ya aceptado. Hablar de la tercera, pues bueno, como sea, creo que podría ser un poco más sencillo. Pero hablar de la primera ley es sumamente complicado, porque se trata de una idealización, y de hecho hay una discusión entre los físicos, entre algo de que no es ley ni nada, ¿no? Entonces se me vino un problemón al intentar trabajar con la primera ley. Y bueno, de ahí vino el trabajo de ver, bueno, qué conceptos están asociados con la primera ley. Precisamente de lo que decía ahorita el doctor Cantoral, bueno, vienen, por ejemplo, conceptos asociados con la primera derivada, la segunda derivada, la cantidad de movimiento, que es solo masa por velocidad, en fin. Y sí, asociado a cada situación experimental, digamos, hay muchos conceptos relacionados. Y obviamente, no sé, intentar atacarlos todos es muy complicado. En el caso de la física de secundaria, se le da, al menos hasta la reforma anterior, se le daba más fuerza o más énfasis, sería la palabra correcta, a los conceptos de velocidad y aceleración. Ya lo demás, lo de la cosmología, o más bien la astronomía, los datos sobre estrellas y cosas de esa, pues ya podía uno poner un videíto y ya está. Pero son conceptos mucho más elaborados, ¿no? Que requieren muchísimo más tiempo. Pero bueno, se veía un poco de pasada. Entonces, bueno, entiendo que desde el punto de vista de la enseñanza, del avance educativo, pues bueno, son conceptos que sí ayudan a ir construyendo algo más, que no necesariamente se tiene que empezar con movimiento. Por ejemplo, decía por ahí un físico que conocí, se puede empezar con fuerzas y a partir de ahí ver las broncas que vienen y entrarle. Entonces, sí creo que no hay una idea previa que sea como eje de todas. Mi parecer es que se deben de considerar en la enseñanza cuando se prepara un tema de estudio, considerar qué ideas previas están relacionadas. Ahora tampoco sé cuáles tiene el estudiante necesariamente y cuáles se van a mover, tampoco lo sé, pero bueno, entonces la intención es promoverlas, saberlas. Como profesor yo las tendría que saber para poder atacarlas, y cuando yo escucho por ahí a alguien que me hace recordar la idea previa que está presente, entonces hacer énfasis en eso para irlo ampliando la información y que el estudiante pues vaya reflexionando cada vez más profundamente. Pero sí creo que es un poco difícil para mí decir que haya una idea previa, digamos, como eje, o cuál se debe atacar más, pues no lo sabría. Digo, yo asociaría más bien el tema con las ideas previas involucradas y tratar de trabajar en ellas. Hola. Hola, Alfredo. Hola. Bueno, pues gracias, y quería hacerte una pregunta, pero más que todo, pues por las interpretaciones que han hecho ellos, tiene una pregunta muy similar a la que hizo el compañero de los esquemas, y pues a medida que van avanzando las preguntas sigo con ese como que tengo una. Voy a hacerte una pregunta a ver si lo entendí primero. Tú el diccionario de concepciones lo creaste a partir de la experimentación que tuviste en tu plano epistemológico, ¿verdad? A partir de la representación, la referencia, bueno, y el artefacto. Perdón, no, a partir de lo que los estudiantes contestan con tu intervención. La actividad. Exacto, hasta ahí vamos bien. Pero entonces voy un poco a lo que decía Mario y lo que decía el compañero, y es que
por ejemplo, sacaste diccionario conceptual de velocidad, fuerza, inercia. Y tú todo el tiempo has hablado de las ideas iniciales. Entonces yo me pregunto, si tú hiciste una intervención con ellos, es solo una duda porque quiero entenderte algo. Si tú hiciste una intervención con ellos, dado que ellos vieron física, me imagino, habían dado física, no era necesario, por eso te pregunto, ¿no sería necesario o solo simplemente con las ideas que tú tienes como iniciales, no era necesario, por ejemplo, un esquema conceptual previo a la actividad? Para, por ejemplo, yo decir, porque tú en un momento dices, la matemática, el discurso de la matemática escolar está sobre el plano cognitivo, ¿sí? A partir de las digamos, de tus intervenciones, la idea es que ese esquema conceptual, dijiste tú, se vaya reafinando y llegando a este discurso matemático que tú llamas en la ciencia, ¿sí? Que es lo ideal. Pero entonces mi pregunta, y es como mi duda, es, si tú no tuviste un esquema conceptual previo, ¿cómo o de qué manera tú puedes decir que vas refinándolo? O si solo a partir de las ideas previas puedes hacer esa aseveración. Eso es como un poco mi inquietud, que no entendí esa parte. Gracias. Gracias. Sí, yo considero que el esquema conceptual de los estudiantes ya existe. O sea, independientemente de la intervención educativa, ese esquema conceptual existe. Existe, comentábamos ahorita, desde bebés el bebé está experimentando y va construyendo un esquema conceptual. Por eso parte de la definición dice que es conjunto también de actividades, porque uno tiene que hacer cosas para ir formando ese esquema conceptual. Entonces ese esquema ya existe y bueno, mi interpretación es que el trabajo educativo o la intervención educativa lo que va haciendo pues es aportándonos más conocimiento, más información sobre la física, sobre cómo son los fenómenos. Y entonces, pues bueno, precisamente como profesor, creo que nos toca como profesores intervenir para ayudar a que esos esquemas conceptuales se vayan refinando. Y pues otra vez la insistencia es que toda esta propuesta de actividades ayuda o creemos que puede abonar en ir refinando estos esquemas. Claro, es todo un conjunto de trabajo, ¿no? O sea, es proponer un experimento, es enfrentar a los estudiantes a un conflicto cognitivo cuando ven algo que no pueden explicar, es discutir con ellos, es que discutan entre ellos, es aportar otras representaciones y que las vayan interpretando y que las representaciones las asocien en distintos registros de representación, en distintos sistemas de representación. A medida que todo esto se va, digamos, conectando, consideramos que el esquema conceptual se va haciendo más completo. Esa sería mi respuesta. Bueno, agradecemos nuevamente a nuestro invitado Alfredo Martínez el haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación en cada uno de sus colegas. A continuación será entregado un diploma de reconocimiento, el cual dice lo siguiente: el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a el maestro en Ciencias Alfredo Martínez Uribe por su ponencia La descripción matemática de un fenómeno físico, problema de enseñanza y aprendizaje en dinámica, impartida en la sesión 115, año 30 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 24 días del mes de enero del 2009. Firma la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves. Para finalizar la sesión, compartimos a la comunidad algunos avisos de interés. A los interesados en asistir a eventos académicos, les recordamos que se celebrará próximamente la reunión latinoamericana de matemática educativa RELME 33, con sede en la Universidad de las Ciencias Informáticas UCI en La Habana, Cuba, del 7 al 12 de julio del 2019, envío de resúmenes hasta el 31 de marzo del 2019. También a la 22 Escuela de Invierno en Matemática Educativa EIME,
que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, Campus Mexicali, Baja California, del 11 al 14 de diciembre de 2019. Fechas para enviar resumen próximamente. Les recordamos que si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, favor de dirigir la información a la cuenta de correo seminais@cinvestav.mx. De parte del comité organizador agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, todo el apoyo brindado. Y les recordamos que reanudamos actividades del seminario hasta el 14 de marzo. Gracias.